Y como cada jueves nos vamos a ir a Europa, nos vamos a ir a Alemania al contacto de nuestros queridos colegas de la Deutsche Welle, de la DW. Así que para mí, como siempre, un enorme placer saludar a Juliana González. ¿Cómo anda, Juliana? Buenas tardes. Querido Darío, un gusto compartido, encantada de saludarte también. Bueno, contanos un poco qué se está viviendo por estas horas, podríamos decir, bastante movidas en Alemania, una Alemania que está en campaña electoral, muy cerquita ya de las elecciones, menos de 20 días, después de lo que fue obviamente el cimbronazo que causó esta votación de la que vos en su momento nos hablaste en el Parlamento, en el Bundestag, donde por primera vez la CDU, el partido histórico de Merkel, votó una moción junto con Alternativa para Alemania, el partido de extrema derecha. ¿Qué está pasando a partir de eso allí en Alemania? Bueno, podemos decir que pasan dos movimientos y casi que son contradictorios si miramos las cifras. Por un lado tenemos, Darío, que la gente ha salido a las calles de manera masiva. Aquí en Berlín, por ejemplo, el domingo salieron 160.000 personas según la policía. Según los organizadores eran 250.000. Lo cierto es que era muchísima gente la que se concentró a gritarle al Partido Conservador, a la que no hiciera pactos con la ultraderecha, criticar a la ultraderecha, pedir una sociedad mucho más abierta, mucho más tolerante. No fue la única ciudad de Alemania donde sucedió esto. Sin embargo, el día de hoy, por eso te hablo de contrastes, salió una encuesta, no es tan representativa en el sentido de que son 1.300 personas encuestadas, pero sí es una fuente que aquí en Alemania se considera confiable, se llama el Deutschland Trend, donde muestra que en realidad esto que vimos, por ejemplo, en las calles, esta molestia, no ha hecho gran mella en el partido de los conservadores. De hecho, el partido aumentó un punto, al igual que el partido de la alianza, de la Alternativa para Alemania, ese partido que en parte ya está vigilado por los servicios de inteligencia alemanes, precisamente porque algunas de sus facciones son consideradas no de ultraderecha, sino de derecha extrema, es decir, muy cercanos a lo que fue el nacionalsocialismo en su momento. Ahora, Juliana, claro, esta contradicción que se ve muchas veces, porque no siempre quienes salen a la calle, que por ahí son una minoría muy movilizada, son representativos de por ahí un montón de personas que tienen determinadas posiciones políticas, pero por ahí no salen a la calle a expresarlas. Ahora, es un dilema muy complejo en el que se encuentra la democracia cristiana, porque si efectivamente la cuestión migratoria, que era en definitiva a lo que apelaban estas mociones que votaron conjuntamente, sigue siendo en agenda una de las principales preocupaciones de la gente, es muy difícil, para no perder votos ante Alternativa para Alemania, no también ir corriéndose de alguna manera y asumiendo también posiciones más extremas por parte de la democracia cristiana, ¿no? Sin lugar a dudas, y aquí pasaron, digamos, dos tragedias, una a finales de diciembre con ese atentado contra el mercado navideño donde murieron varias personas, y la otra recientemente en el mes de enero donde un hombre, un afgano que debía haber sido deportado y no fue deportado, acuchilló y mató a un niño y a un adulto, y eso por supuesto que avivó mucho más el tema del debate migratorio aquí en Alemania. Es un debate, sin embargo, que no deja de sorprender ante la serie de problemas que tiene el país. Por ejemplo, la economía, que está entrando en su tercer año de recesión, dicen los expertos, y eso pues genera obviamente un desempleo en este país. Es más el número de desempleados que hay en este país que el número de refugiados, por ejemplo, solamente como para darte un ejemplo. Y sin embargo, no deja de ser el tema migratorio el que más mueve, digamos, a los votantes. De hecho, en esa encuesta que te mencionaba, pues la mayoría de los votantes están de acuerdo con que se haga una ley más restrictiva en materia de migración, y no solamente lo dice los cristianodemócratas, también el día de hoy, por ejemplo, el canciller Olaf Scholz dice que no descarta que antes de las elecciones, es decir, en las próximas 2 semanas, se vote una ley frente al tema de la migración, pero una ley que sea más clara y donde no sea la AfD, la Alternativa para Alemania, la que mande la parada, digamos, en ese tema y ponga el tono en el asunto migratorio. Y en ese sentido, Juliana,
qué es lo que se podría plantear en términos de esta ley de la que hablaba Olaf Scholz, porque ya el año pasado se habían tomado algunas medidas de control, por lo menos migratorio, para endurecer un poco la situación. Después creo que había sido muy cerquita después de lo que había sido el hecho en Solingen, ¿no? Así es, el asunto está en que hay leyes aquí, el asunto está más bien, se dicen muchos expertos, en hacerlas cumplir, porque no es posible que los servicios de este país no logren, digamos, expulsar a las personas a las cuales ya han rechazado en su solicitud de asilo o en su solicitud de refugiados. Se habla también, por ejemplo, de modificar eso, pero a nivel europeo, de cómo se van a repartir los migrantes. Y esto porque Alemania, hay que decirlo, es el país que, aunque no tiene fronteras directas con ninguno de los terceros países, es decir, está muy en el centro de la Unión Europea, es el país dentro de Europa que más número de refugiados recibe. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, todo ese rechazo de los países del este, que son en realidad los países que están más cerca de esa tercera frontera, con países como Ucrania o con países que no pertenecen a la Unión Europea. Sin embargo, es Alemania la que los recibe. Y esto, digamos, está saltando incluso esa cifra repartidora que existe dentro de la Unión Europea, y es uno de los temas que más llama, digamos, la atención y el discurso en este momento: cómo conseguir que esos refugiados, que esos migrantes, que esos solicitantes de asilo no lleguen todos a Alemania, sino que se repartan de una manera más equitativa dentro de la Unión Europea. Una pelea que, hay que decirlo, es tremenda, porque tenemos varios países donde ya es la derecha más fuerte, más radical, como en el caso de Italia, donde gobiernan y son claramente antimigratorios, y países del este donde no se quedan esos migrantes. Juliana, bueno, un panorama obviamente complejo, pero que será apasionante para ver cómo se dirime esta situación y esta campaña política que entra en fase decisiva allí en Alemania. La seguimos la semana que viene, ¿te parece? Sin lugar a dudas, porque son 2 semanas candentes aquí. Muchas gracias, Darío. Abrazo.